Son secretas y no es nada frecuente, y me ha costado, aunque haya alguna referencia por ahí, encontrar a gente que haya sido jurado y luego hable de ello en los medios abiertamente. El diario Levante publicó en 2012 unas declaraciones de un miembro del jurado que juzgó a Francisco Camps por el caso de los trajes. Comentaba que nada más llegar, otro del jurado decía ya que era culpable. Pues este era culpable, no sé qué. Y claro, que él sentía como que esto es una barra de bar, ¿qué hacemos aquí los ciudadanos impartiendo justicia? ¿No? Era como su reflexión. Luego Camps, como sabemos, fue absuelto. Pero al final la cuestión es que en las causas tan mediáticas es que es dificilísimo que quien acaba allí sentado no haya oído hablar del caso y no se haya formado una opinión al respecto. Y más difícil todavía que sea capaz de dejar fuera, despojarse de esa opinión cuando tenga que dictar el veredicto. Y ojo que les encierran, les aíslan, les quitan los teléfonos móviles durante las deliberaciones para evitar injerencias. Pero esa mochila, o sea, lo que tú llevas de casa, eso siempre es imprevisible. Tú ahora podrías olvidar todo lo que sabes del caso de Begoña Gómez y sentarte allí como jurado, como una hoja en blanco. Obviamente no. Pues es que yo creo que yo tampoco, y muchos de nuestros oyentes probablemente no. Y sin esto que nos ha contado Vega, ¿eh? Muy interesante. Yo creo que ha dado datos y argumentos para, bueno, pues para el debate y para conocer a fondo. Eso de que el 92% de los casos que van a un jurado popular terminan en condena al acusado. Sí, sí. Eso es brutal. En caso de que vayan a juicio, hoy Pinedo les ha dicho, ustedes serán juzgados con jurado popular. Ya nos ha dicho Isabel Vega, hace media hora, que con los datos del Consejo General del Poder Judicial en la mano, el 92% de las personas acusadas que terminan siendo juzgadas por un jurado popular son condenadas. El 92% de los juicios con jurado popular terminan en condena al acusado. Ahora habrá que encontrar a gente, por lo menos a 9 ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que es donde va a ser juzgado, 9 ciudadanos que no tengan información previa del caso, o que no tengan un concepto previo del caso hecho, que no estén influidos de una forma u otra, entre otras cosas por sus opiniones políticas. Hay que preguntarse qué ocurre en casos tan mediáticos como estos, ¿no? Yeah. Es que ya no porque los votantes de Madrid voten al PP, a Vox, que votarán los que votan. Madrid también será muy plural y puede salir cualquier persona de cualquier ideología, ¿no? Pero mira, yo me acuerdo del caso de Rocío Bánico, de Dolores Vázquez, ¿os acordáis, no? Sí, sí. Esta mujer fue condenada por un jurado popular. Y esta mujer, si no el asesino no llega a tirar una colilla y deja el ADN allí, pues esta mujer estaría hoy, Dolores Vázquez seguiría hoy en prisión. Es decir, porque los 9 de forma unánime dijeron que era culpable. Fíjate, claro, los 9. Sí, o sea, cuando hay unas posiciones... Vamos, para empezar, yo si fuera político no querría que me juzgara ningún jurado popular. Ni en Madrid, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Extremadura. En ninguno. Hola, buenas noches. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Jordi, ¿qué análisis haces del auto de Peinado? Pues bueno, como catedrático de Derecho Procesal, no cambiemos la cátedra, que si no mis Derecho compañeros procesal. Procesal, exactamente. Pues la verdad es que me parece un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, durante todo este tiempo, y ya es bastante tiempo, pues parece que intenta rascar de donde no parece haber, porque hombre, si hubiera, pues ya hubiera salido pues algo en estos prácticamente 2 años de investigación que lleva. Y aquí pues lo único que ha salido pues es una imputación espectacular a un ministro de Justicia que tumbó con quejas destempladas el Tribunal Supremo. Han salido pues en definitiva interrogatorios pues así también espectaculares al presidente del gobierno, a la propia esposa del presidente del gobierno. Es decir, mucho ruido mediático, pero de sustancia jurídica pues sinceramente nada de nada. Incluso se han ido recurriendo bastantes de sus autos y la verdad es que, vamos, salvo alguna ligera confirmación que le ha permitido continuar con esta investigación viva, lo cierto es que casi todo lo que ha hecho pues ha ido cayendo en agua de borrajas. El jurado popular es una figura muy controvertida, me lo hemos explicado antes, y además yo a ti te he escuchado y leído muchas veces diciendo que la detestas. Llevas años diciendo que no tiene ningún sentido la figura del jurado popular, pero claro, ¿cómo se garantiza la neutralidad de este jurado en el hipotético caso de que tengan que juzgar a Begoña Gómez? Porque esa gente, entre otras cosas, vota. O sea, igual pueden ser unos sanchistas convencidos, igual pueden tener una camiseta de me gusta la fruta. ¿Cómo se garantiza la limpieza del proceso si llegamos a ese punto?
Bueno, es que no se puede garantizar, pero ya no la imparcialidad de un jurado, sino la pura competencia técnica, ¿no?, del propio jurado. Es decir, ¿cómo es posible que alguien pueda llegar a pensar que 9 personas a las que sacamos de su casa por primera vez en toda su vida, para hacer algo tan delicado como valorar una prueba, e incluso valorar, no jurídicamente, pero casi, ¿no?, unos hechos que se presumen delictivos, pues van a tener competencia para hacerlo? Es que eso es como poner pues a 9 ciudadanos en las mismas condiciones pues a hacer una operación de apendicitis. Es decir, es que a nadie se le ocurre que eso puede tener algún sentido. ¿Qué pasa? Pues que ha habido una historia, sobre todo en el mundo pues más progresista, que ha defendido a capa y espada el jurado, yo creo que sin saber muy bien lo que estaban defendiendo. Es decir, una figura pues que pudo tener sentido en Roma, naturalmente pudo tener sentido en el siglo XIII en Inglaterra, cuando de Estados Unidos declara la independencia, que se queda prácticamente sin jueces, pues claro, tiene sentido pues que los propios ciudadanos se juzguen a sí mismos, pero hombre, cuando tienes a jueces formados y capacitados pues para poder hacer ese trabajo, poner ahí a ciudadanos legos, pues no tiene ningún sentido. Y la única razón por la que esto continúa en vigor es porque existe en Estados Unidos. Si en lugar de ser Estados Unidos fuera un país que no conoce a nadie, nadie se estaría corriendo el jurado en este momento. El juez Peinado, que también ha demandado a los ministros de Transportes y del Interior. El magistrado considera que tanto Puente como Marlaska han vulnerado su derecho al honor por sus críticas contra él. Les exige que se retracten de las que considera que son acusaciones de prevaricación. En Nueva York, Pedro Sánchez ha defendido la inocencia de su mujer y de su hermano después de las últimas decisiones de los jueces en ambos casos. La primera reacción del presidente del Gobierno a esa decisión del juez Peinado ha llegado aquí en Nueva York. La misma respuesta a cada periodista que le ha preguntado sobre este asunto, que la verdad acabará imponiéndose. Esa ha sido la contundente respuesta del presidente del Gobierno. Dice que toca defender la verdad y que eso es lo que van a hacer, que van a defender la inocencia de Begoña Gómez, su mujer, y de David Sánchez, su hermano, que también finalmente irá a juicio. Le han preguntado también al presidente sobre si considera esta decisión, ese cambio de procedimiento, un intento de humillar públicamente a la familia del presidente. No ha querido entrar en las valoraciones del juez Peinado, pero sí ha pedido a los ciudadanos que hagan ellos su propia interpretación y saquen sus propias conclusiones. Isabel Vega ha explicado perfectamente con datos lo que supone adjudicar o llevar este caso por la vía del jurado. Da la impresión de que, bueno, pues de alguna manera lo que duda quizás el juez, que un tribunal de jueces tenga muy difícil convertir en condena lo que ha sido su instrucción, pues lo deposita en manos de legos, ¿no? Que es legal hacerlo, pero que tiene todos los vértices y los matices que ya habéis comentado. Y un dato que es irrefutable, ha dado otros Isabel Vega, pero vamos, es que de los 2000 y pico juicios que ha habido en 2024 en Madrid, uno solo fue conjurado por malversación. Esto indica hasta qué punto es una cosa, digamos, estrambótica, ¿no? Pero más allá de eso, ha apuntado Lola una cosa que me parece que hay que tener muy en cuenta, porque si no parece que todo esto ha estado en manos de un juez muy singular, ¿no? De un juez que más que reivindicar o apoyarse en las leyes del derecho, pues se apoya en lo que él considera las leyes de la lógica, de la empírica o del Espíritu Santo, ¿no? Porque ha habido decisiones absolutamente extravagantes. Podemos citar unas cuantas, ¿no? Desde la toma de declaración en la Moncloa al presidente del gobierno, desde la pretensión de imputar al ministro de Justicia y que fuera el Supremo quien le tuviera que decir, oiga, no hay nada absolutamente de esto. Ha habido muchas decisiones de ese tipo, sin olvidarnos nunca de que esto nace con unos recortes de prensa que organizaciones absolutamente espurias llevan al juzgado. Lo digo porque finalmente es curioso que pretenda que sean ciudadanos que probablemente han leído esos recortes de prensa y esos bulos, pues terminen juzgando si ha habido delitos o no, ¿no? Para situarnos un poco en el conjunto. Pero cuando digo que es importante el hilo de que no es solo que Peinado actúe como actúa, es verdad que desde la audiencia se le ha parado unas cuantas veces los pies. Yo creo que se los habría parado incluso un lego, es decir, un secretario de un juzgado le habría podido decir, oiga, esto por aquí no va, no hay base ninguna, ¿no? Bueno, pero también hay que tener en cuenta
que en el último auto... Van ahora todos los secretarios de juzgados que escuchan ahora 25 diciendo lego en justicia, Jesús, los secretarios. No, al revés. Lo que digo es que no son legos, pero sabiendo perfectamente cómo van las cosas, se le podría decir, oiga, que no lo lleve usted hasta ese punto porque no tiene ninguna sustancia, ¿no? Bueno, pero a lo que voy. Uno de los últimos autos, yo creo que el último, conocido precisamente de la audiencia, es que precisamente le abre el camino al juez Peinado sobre el asunto de la malversación. No olvidemos que la malversación Peinado la tenía descartada. Y entonces hay un auto de la audiencia provincial que está compuesto por 2 magistrados y una magistrada de clarísimo, no hay más que ver toda su biografía judicial, de clarísimo ámbito conservador, que le dicen la investigación, refiriéndose a la asistente, de Begoña Gómez, la investigación tendrá que centrarse en si la asistente, la asesora, se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer, además con estas letras, el plan delictivo de la investigada en el delito del tráfico de influencias. Pero, ¿de verdad? O sea, esto consideramos que es una ley de la lógica, que el Tribunal Superior ya diga en uno de sus autos que había un plan delictivo. Que había un plan delictivo. Y no pasa nada aquí. Dice eso y además le enseña el camino para desviar el asunto a la malversación. Es que es muy fuerte esto. He escuchado a Feijóo hoy, ¿no? Es decir, esto que se va a acabar la legislatura, que se tendría que acabar y que Pedro Sánchez y tal y cual, ¿no? Y escuchando al presidente del gobierno esta noche en Nueva York, yo creo que tiene en la cabeza lo que va a ser, lo que él va a hacer en los próximos 2 años. Es decir, un presidente del gobierno que toma una decisión hoy, como enviar un buque de acción marítima, que es un buque militar, no es salvamento marítimo, no son los buques rojos, es un buque militar con base en Cartagena, a ayudar, a apoyar a una flotilla activista, es un presidente del gobierno que tiene una hoja de ruta política por delante. Maraña. Este hombre no va a dimitir mañana ni pasado, ni el otro por su hermano o por su esposa. Digamos alguna broma, ¿no? Porque en los tiempos que corren es necesario analizar todas las cuestiones de la actualidad, pero también de vez en cuando meterle pues alguna ironía o alguna crítica irónica que permita, digamos, analizarlo todo, pero también, de cierta medida, hacerles partícipes de que a ver si nos estamos pasando con algunas cuestiones que nos están rodeando. Por ejemplo, en el caso de las querellas. Vamos a hablar con un juez, con Ignacio González Vega, magistrado. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hay varias dudas en este auto del juez. Vamos con la primera. Comunicar a los investigados que les va a juzgar un jurado popular, esto es una decisión del juez instructor. ¿Tiene la potestad para ello de elegir un sistema, un jurado profesional o no? ¿O está más reglado? Es decir, ¿siempre que haya malversación siempre va a ser juzgado por jurado popular? Sí, efectivamente. El ordenamiento procesal español establece diversas clases de procedimientos judiciales y se determina en función de la pena que tiene asignada un delito o bien por la clase de delito. En este caso en concreto estamos ante un delito de malversación de caudales públicos y, de acuerdo con la ley orgánica del Tribunal del Jurado, el procedimiento adecuado es el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, con lo cual no está en manos ni del juez ni de las partes elegir el procedimiento, es algo legalmente establecido. Lo que pasa es que para ello ha tenido que rectificarse el juez a sí mismo al recuperar el delito de malversación que inicialmente había desestimado. Se podría concluir que a la mujer del presidente del gobierno o al delegado del gobierno se le prefiere que se le juzguen los ciudadanos de Madrid en vez de un tribunal profesional, porque realmente el juez Peinado lo que ha hecho es desechar la malversación hasta hace relativamente poco tiempo, que la ha recuperado, y eso va a permitir que sea juzgado con jurado popular. Bueno, es verdad que el juez Peinado lo recoge esa reflexión en el fundamento jurídico segundo, creo que de la resolución que se ha notificado hoy. Lo que sí es verdad es que el juez Peinado en su momento abrió una pieza separada
que es la que hoy se acomoda al procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Y yo creo que mucho de esta decisión viene sobre todo influida por el precedente auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que de 12 de junio de 2025, ese auto que además cita el propio juez textualmente cuando habla de funcionarios públicos a efectos penales, tanto de la señora Álvarez como de la señora Gómez, condición que éstas deben de tener para poder servirse un delito de las características como es el de malversación de caudales públicos. Con lo cual... Sí, diga, magistrado. No, yo creo que en definitiva, insisto, este camino ha venido marcado por este auto de la Audiencia Provincial que él ha citado expresamente varias veces en el recurso, en el auto, y creo que estaba abocado, yo creo, a dictarse este auto de acomodación del procedimiento. Este juez ya fue reconvenido, corregido en más de una ocasión por esta instrucción. ¿Quién va a decidir finalmente si hay juicio y es conjurado? Bueno, yo creo que lo importante es saber qué efectos produce el auto que se ha notificado hoy. Yo creo que lo que hace primero es acomodar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Hasta ahora se llevaba por unas diligencias previas en una pieza separada. Y en segundo, es decir, a partir de ahora hay que iniciar el procedimiento en sí. En la comparecencia que está prevista para el sábado por la tarde se da traslado de las imputaciones a los 3 investigados. Esto es, a la señora Gómez, a la señora Álvarez y al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, las defensas pueden pedir el archivo o sobreseimiento de las actuaciones y las acusaciones pueden pedir diligencias, porque a partir de ahora hay que instruir, aunque sea en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, hay que instruir para poder llegar a ver si hay los indicios suficientes como para poder abrir el juicio oral y formular los escritos de acusación. Quiero decir que no se ha dictado un auto en el que se abre juicio oral y ya se está para celebrar el juicio ante el Tribunal del Jurado. No, hay que hacer previamente una instrucción y hay que saber si esa instrucción termina en un juicio oral. Ese dato me parece importante porque a veces los titulares de prensa tratan de resumirlo muy incorrectamente. Citaron a los investigados, entre ellos a la mujer del presidente, un sábado por la tarde. ¿Es habitual? ¿No hay otro día? Bueno, yo creo que en este caso lo que ha hecho el señor Peinado es que está en funciones de guardia el sábado y, por tanto, aprovechando la tarde del sábado, pues lo que hace es esta comparecencia prevista en la ley. Pero creo que, sin perjuicio de que esto no es que está permitido y lo puede hacer, creo que toda actuación judicial debe de atender también a los intereses de todas las partes. Yo creo que los profesionales de la justicia también tienen el derecho al descanso del fin de semana. Y yo creo que en este caso no parece que se respete mucho, pero insisto, no es una actuación habitual, pero hay que decir que tampoco es ilegal. Por último, ¿cuándo podremos saber entonces esta instancia superior al juez Peinado, a la audiencia provincial? ¿Cuándo podemos saber si hay juicio por malversación y es conjurado? Bueno, en primer lugar, este auto que se ha notificado hoy ya ha anunciado las defensas ya han anunciado que van a recurrirlo y este auto es recurrible ante la Audiencia Provincial. De todos estos recursos se está conociendo la sección 23 y en concreto 3 magistrados que son los que están llevando todos los recursos. ¿Qué previsiones hay de que se pueda celebrar el juicio si se celebra en su caso ante el Tribunal del Jurado? Pues eso dependerá mucho de las diligencias de instrucción que se practiquen y de todo el tiempo que lleven los traslados para formular los correspondientes escritos de acusación y el dictado de la apertura de juicio oral. No lo sé exactamente, no parece, por lo que intuyo, ya el juez habla, el propio juez Peinado en este auto habla de indicios, pero hay que recordar que tanto la señora Gómez, que solamente ha respondido a 4 preguntas de su defensa, y la señora Álvarez no ha respondido a las preguntas de ninguna de las partes. Creo que a partir de ahí están los correos que se citan también en el auto de la Audiencia Provincial, unos correos por parte de un vicerrector de la Complutense de Madrid, pero bueno, habrá que ver si son necesarias más diligencias, insisto, y todo eso, en función de todo eso, se podrá determinar cuándo es finalmente, si hay, insisto, si hay el juicio, cuándo será.
Por último, por lo que ha leído, ¿hay carga indiciaria suficiente para finalmente que se celebre el juicio? No, eso es lo que está por determinar. Eso es lo que, aunque el propio juez habla de indicios, ¿no? Lo que está por determinar es precisamente la instrucción, especificar esos indicios, que sean los indicios racionales de criminalidad, que sean suficientes para poder formular los títulos de acusación y, por tanto, abrir el juicio oral. En eso consistirá la instrucción, por mucho que hable de unos indicios que hasta ahora, insisto, son la no declaración de una investigada y la declaración solo a las preguntas de la defensa de otras investigadas y los correos del vicerrector. Son hasta ahora las únicas diligencias que se han practicado en estas actuaciones. Y entiendo que para acreditar un delito de la naturaleza que es la malversación de caudales públicos habrá que acreditarlo con suficiente rigor, como exige nuestro proceso constitucional y, evidentemente, para poder desvirtuar el principio de presunción de inocencia que ampara a todos los investigados. Desde luego, a mí me parece que siempre las querellas contra periodistas me parece que no van a ningún lado. Será muy interesante ver las decisiones judiciales sobre estas querellas, pero insisto, solo por ser muy preciso, porque a mí me gusta serlo, él lo que va a perseguir es lo que considera un delito, no la crítica. ¿Cuál es la diferencia? Que la línea entre la crítica y el delito a veces es muy fina. A ver, ¿tú qué considerabas que era querellable? No, yo creo que decir de un juez que está prevaricando, evidentemente es una injuria y el señor puede ponerte una querella. Lo que pasa es que tú te la tienes que jugar si estás seguro. Si tú eres un buen periodista y sabes que está prevaricando, tienes que defenderte. Hay un caso que yo he vivido de cerca, no voy a decir el nombre, una persona que en otra época estaba también en esta tertulia, con el señor Aznar. El señor Aznar se querelló contra él. Y yo viví las peripecias de aquel pobre hombre que además le pedían 100.000 euros, una cosa así. ¿Se puede saber quién era? No lo voy a decir, porque... Tranquilo, que no va a subir además, el número. es una persona casualmente cercana al Partido Popular, más cercana al Partido Popular que a la izquierda, ¿no? Entonces, este señor vivió 2 años de una zozobra continua. Su empleador, que era el Confidencial, por ejemplo, no sé si se puede contar, se portó muy bien. Le dijo, no te preocupes, que lo que pase y tal, pero así todo, pues aquel hombre lo pasó muy mal. Es decir, que la amenaza de una querella de una persona encumbrada, que tiene abogados, que tiene un equipo de acusadores y tal, también la utilización de esto, yo creo que debería moderarse, ¿no? O sea, no se puede permitir que la justicia sea puesta al servicio de una causa política contra un pobre periodista que no tiene abogado, que no tiene dinero, que no tiene nada y que no ha hecho más que sus hijos. Pero en este caso, lo que preguntaba yo, por ejemplo, decir sí, que alguien, un periodista, un analista, alguien de vosotros diga, detrás de la actuación del juez Peinado, yo veo pues un interés político. Es que yo la veo, pero yo me remito a... la veo porque Rufián me dice que lo vea. O sea que le echan la culpa a Rufián, ¿no? Es una broma, evidentemente. Yo si tengo que defender esto, lo defenderé perfectamente. No me importaría que el juez Peinado me llame a declarar, me divertiría muchísimo. Y precisamente allí en Nueva York, el presidente del gobierno ha hablado sobre las últimas novedades judiciales sobre su familia. Mi hermano y mi mujer, pues son inocentes. Y espero que... Son inocentes y el tiempo, ha dicho, pondrá las cosas en su sitio. Pablo. Pedro Sánchez confía en la justicia, dice que es el momento de defender la verdad sobre su familia. La decisión del juez Peinado le ha llegado estando de viaje oficial en Nueva York, donde, por cierto, también se ha pronunciado sobre su futuro político. Dice que tiene la intención de presentarse a las elecciones en 2027. Yeah, I will do it for sure. This is something that I have already spoken with my family and with my party, and if they allow me, I'm confident that we can repeat a majority.